¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva función de la nave de los niños acá en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo va? Qué gusto verte, Dani. ¿Todo bien? Bueno, acá estamos. Siempre renovando la emoción y las ganas de hacer este ciclo. Siempre nos recompensa mucho poder hacerlo y recién charlando con un montón de colaboradores y amigos que nos están ayudando a impulsar el ciclo este año, le decía que uno siempre encuentra nuevos sentidos para seguir haciendo las cosas que hizo. Y es muy lindo cuando pasa eso. Y hablamos de la permanencia de este ciclo y de este proyecto. Este año estamos cumpliendo 30 años. Ha pasado muchas cosas en este tiempo. Cambios tecnológicos, formas de producción, formas de lanzamiento de películas, planificación, organizaciones, o sea, pasaron muchas cosas y así todos nosotros le volvemos a encontrar sentido a esta práctica de encontrarnos semanalmente, ahora este año quincenalmente, pero para seguir alentando al cine argentino, porque entendemos además que la falta de pantallas es algo que no se ha solucionado y que se ha profundizado, o sea, que es un tema que siempre arrastramos históricamente y que hemos intentado solucionar muchos proyectos como este, que hay por suerte por todo el país, como La Nave, gente que difunde, cineclubes, organizadores de ciclos, de muestras, de festivales, productores que se interesan por la exhibición. Pero así todo siempre ha sido una cosa muy difícil y entendemos que además si nosotros no podemos generar ese lazo de amor entre los públicos y las películas, no nos van a defender lo suficientemente como necesitamos y no lo van a querer y además se van a estar perdiendo de algo que es saber quiénes somos. Sí, que además, porque nos preguntamos con todos estos avances que hubo y demás, ¿no? Y que de repente podemos ver las películas en una pantallita así, de celular o en casa, estando cómodos y todo, pero hay algo que genera esto, que genera el encuentro con la pantalla grande, que genera los encuentros con los directores, digamos, si se da la posibilidad, como lo hacemos acá, de conversar un poquito con ellos y demás. Y me parece que ahí está un poco la cuestión también, ¿no es bueno, cierto? todo eso que vos mencionás suma y hace grande también al cine argentino, pero sí, alentar el encuentro, sobre todo en una semana como esta, donde plataformas como Cinear están siendo amenazadas gravemente, que son, digamos, la pantalla y la plataforma, ¿no? Lo que es el canal y la plataforma, donde gran parte de la filmografía del cine argentino, con los clásicos, los emergentes, los artistas de las nuevas generaciones, la generación del 90, los 80, se puede llegar a ver y disfrutar desde el hogar en forma gratuita. Entonces, bueno, encontramos nuevos sentidos para seguir haciéndolo, basados en la idea de que ese amor tiene sentido. O sea, algo sucede cuando uno se encuentra con su identidad, con su historia, con lo que lo hace reír, con lo que lo emociona, con lo que lo mueve. Ya nos pasa también en estos años que nos vamos encontrando con gente que por ahí pasas en el subte, uy, me conocí en una función. Bueno, la historia se va construyendo a medida que uno la va haciendo, nos tocan momentos más difíciles, cada vez parece singular la historia argentina, pero así es, y sin embargo tenemos siempre ganas de venir a emocionarnos con ustedes y a compartir una película. Sí, a llevarnos algo después de este encuentro a partir de las películas. Así es. Bueno, nos metemos de lleno en la función de hoy. Vi que llegó Noé. Noé, ¿vos querés venir? Sí, vamos, viene Noé, mi compañera también de entrevistas y de charlas. Ahora traemos una sillita más, pero mientras tanto también vamos, como les decía, meternos en la función de hoy. Y ya lo dije la vez pasada y ya sabemos que es una amiga de la casa y para mí es un gusto enorme tenerla de nuevo acá, así que recibimos con un fuerte aplauso a Diana Rosenfeld. Bueno, Day, muchas gracias de nuevo por estar acá, con otro de tus grandes documentales y con estas mujeres tan hermosas que nos traes y que un poco nos ayudas a conocer y a descubrir también, como es el caso de Delmira. Yo creo que la había escuchado nombrar, pero cuando vos me dijiste que estabas haciendo un documental sobre ella, empecé a investigar un poquito más, así que bueno, siempre ayuda todo esto. Quería que me cuentes para vos, cómo fue, cómo llegaste a meterte en su universo. Bien, bueno, hola a todas y todos. Gracias, como siempre, me encanta el ciclo, me encanta estar acá, y más en este momento tan raro. Así que bueno, gracias. Delmira, a ver. Delmira es una poeta uruguaya que particularmente capaz que no me convocaba tanto en primera instancia su obra, sino más bien su historia. Es uno de los femicidios, ¿no?, de principios del siglo XX, como creo que más conocidos, pero
no conocido como femicidio, sino como crimen pasional o anda a saber qué otra cosa, qué invento de la época. Y también me llamaba la atención porque escribía poesía erótica a fines del siglo XIX. Primero, mi gran conexión con Uruguay, ¿no? Ella es como una especie de prócer silenciada en Uruguay. Y la verdad que me llamaba mucho la atención su historia, primero que nada. Y después, cuando fui empezando a trabajar, también era un momento de mi vida donde estaba también investigando mucho acerca de la vida, de la muerte y filosóficamente en general. Y sentí que tal vez como cualquier poeta de esa época, medio poeta maldita, ¿no? Esa pulsión un poco de muerte que tiene, y ahí empecé a hilar un poco su historia de vida también con su poesía y todos los rasgos autobiográficos que hay, ¿no? En su poesía. Así que un poco la historia surge desde ahí, también con la idea de hacer esta trilogía de poetas que presentamos en junio, la de Marosa. La primera fue Delmira, así que un poco eso. Bien, Noé. ¿Y cómo fue? Porque al igual que el docu anterior, el de Marosa, hay como una manera de leer esta biografía captando la esencia de la autora. ¿Cómo fue en este caso? ¿Qué elementos usaste? A nivel, digamos, estético, Sí. narrativo. Con Delmira tal vez, como vivió desde la generación de, ¿viste? ¿Qué es el club, no? De los 27, que murió a los 27 años. Ella murió en 1914. Me desafiaba un poco, a ver, por un lado su poesía para como hacer transpolar en ese universo audiovisual. Hay algo de la rima que la verdad que me desafiaba un montón, ¿no? Que es muy de época, y también por la cadencia y demás. Pero después siempre pensando en el universo interno de ella, ¿no? Que es algo que siempre me convoca y me interesa de, digamos, los artistas, las escritoras que voy trabajando en los documentales. Y creo que Delmira tiene algo como eso, muy ligado a lo onírico, desde su poesía y también desde su vida, ¿no? Ella vivió muchos años encerrada en su casa, como con una especie de doble vida, de lo que era vivir dentro de su alcoba, como dice ella, escribiendo y después saliendo al mundo, ¿no? En un momento fue como conocida como la gran poeta de Sudamérica, ¿no? Rubén Darío medio la padrinó y demás, pero en realidad siempre la tratan como la nenita. Y ella tenía como un doble juego también por la presión familiar y demás. Entonces creo que algo de la oniria me llevó particularmente mucho con ella. Y también, su relación con el mar, ¿no? Que está en cada frase, en cada poema y demás. Entonces toda la construcción tiene que ver como con eso. ¿Y cómo fuiste trabajando? Me sale decir como paisajes sonoros, ¿no? Pero digamos, hay una gran presencia del sonido en este documental. Entonces, yo te pregunto por eso, por el sonido, digamos, pero no sé si querés agregar también cómo fuiste trabajando y cómo fuiste creando con las imágenes, ¿no? Cómo fuiste haciendo todo esto, o sea, cuánto laburo te lleva hacer algo así, donde nos encontramos con un documental que no es un documental clásico y demás. Bueno, ¿cómo es todo ese trabajo de creación también? Wow. A ver, hay algo del ir y venir a la isla de edición. Nosotros tuvimos un rodaje. Sí, poner un rodaje más de 3, 4, 5 días, 6 días. Ahí está Marce, que es la actriz que anda por ahí, que también le agradezco mucho. Que viajamos y filmamos la parte, digamos, más como con ella. Después me fui, digamos, a la isla de edición. Yo también soy la montajista, ¿no? Con este tipo de películas está bueno el ir y el venir, ¿no? Y ir construyéndolo desde el montaje, me parece como medio fundamental. Pues trabajamos también con Martín Rodríguez, que es el músico que anda por ahí. Estábamos con un instrumento que se llama el Sora, que es un instrumento que justo salió en ese momento, que creo que es más meditativo, lo utiliza más para trabajos de meditación y demás, y de sanación sonora. Y trabajamos con ese instrumento, también por la frecuencia vibracional, ¿no? Para ir entrando a ese mundo onírico. Y así que fue un ir y venir, ¿no? De la isla de edición, y ver también qué nos iba faltando y cómo construir ese universo. Fue una película más bien intuitiva, es una película triste para mí, tristísima, o medio melancólica, pero esa es mi opinión, cada uno lo... Pero creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Como en el estado de Delmira, digo yo. Que por momentos, cuando estaba editando, me tomaba. Justo ayer hablamos con mi compa, que siempre me dice, uy, estás hablando de Diana, me estás hablando de Delmira. Sí, porque te toma un poco.
Pero bueno, tiene que ver con eso, desde lo sonoro, desde la música, también desde los sonidos medio distorsionados de la naturaleza, ¿no? Por momentos también del mar o de enfatizar un poquito también esos ritmos. Pero el trabajo fue más desde ahí, también desde las texturas de la imagen, ¿no? Como que hay algo mucho de jugar con las texturas. Filmamos algunas cosas en Super 8 y las fuimos como trabajando, más que nada como la textura, no tanto en imágenes en sí. ¿Y cómo decidiste ponerle tu voz? Ah, lo dijo. Bueno, ahí qué sé yo. Fue un tema, la verdad, porque para mí Delmira era una piba. No era, ¿no? Delmira era una piba, como con todas las letras, con todo lo que eso implica. Y cuando fui probando diferentes voces, me encontraba con... Bueno, obviamente que faltaba trabajo y demás, pero me encontraba de repente con que sentía que era una película mucho más íntima de lo que yo creía. Y también en mi endogamia, ¿no? De que yo cumplo casi todos los roles en la película, ¿no? Como que sabía bien qué era lo que quería. Y cada vez que probaba actrices, que igual todo era para trabajar, ¿no? Y todo era posible, no me cerraba. Porque para mí Delmira era una piba, no era alguien ni que modulaba muy bien, ¿no? Sino me la imaginaba más eso, una piba intentando escribir en su habitación, en un contexto medio tremendo. Así que creo que fue un poco por ahí, como que no... estuve mucho tiempo diciendo que no, después la productora, bueno, Nati, que no vino, ella también me decía, para mí lo tenés que hacer vos, porque yo las voces de las películas siempre las hago yo primero, este tipo de películas para ir editando y después trabajo. Y bueno, y después de idas y venidas quedó, y justo, nada, cuando la grabé estaba súper afónica, bueno, todo bien, así, como tenía que ser, pero bueno, que también hacía también al estado de Delmira. Así que esa fue un poco la decisión. ¿Y qué te pasó vos cuando empezaste a investigar sobre el personaje? ¿Qué información había? ¿Qué tanto conocimiento tenían desde Uruguay? Y yo creo que desde acá mucho menos aún. Sí, no hay mucho, la verdad. De hecho, creo que hay un solo libro de ella. Ahora creo que se publicaron algunos más en estos últimos 2 años. Sí, en realidad lo que me gustó mucho, habían en la Biblioteca Nacional de Uruguay unas fotos bastante terribles. El padre de Delmira era fotógrafo y le sacaba muchas fotos a su hija, fotos un poco particulares por ser padre e hija, ¿no? Era como bastante tremendo todo. Y me llamaba la atención, ¿no? El trabajo, como trabajo de archivo, porque creo que decía como mucho. Tal vez las fotos en sí, no sé si, bueno, ya las verán, ¿no? Pero como que había algo de ese vínculo y de las fotos que me parecía como interesante. Y a partir de ahí empezar como a deshilvanar, ¿no? La historia de ella. Hace poco se empezó a recuperar la figura, creo, de ella. Sé que, por ejemplo, en las escuelas de Uruguay a veces la recitan, pero más como una cuestión de esto, ¿no? De nuestra escritora. Claro. Pero no se sabe mucho la historia, ¿no? Y también a mí me interesaba mucho como el mundo interno de ella, en ese punto. Bueno, y a ver, nosotros hace un ratito hablábamos, bueno, todos los avances que hubo en estos últimos tiempos y demás, digamos, y ya desde hace unos años también que se viene hablando del lugar de la mujer, bueno, de las diversidades en la realización y en la producción cinematográfica. ¿Qué nos podés decir al respecto? Digo, porque además, bueno, todas tus últimas pelis son sobre mujeres, ¿no? Y sobre, bueno, qué lugar ocupaban, qué lugar ocupan y demás. Bueno, ¿cómo está la situación hoy por hoy? En lo que es la realización cinematográfica. La situación cinematográfica está fatal, creo que todos lo sabemos, ¿no? Un montón. Esto que ahora están por cerrar también Cinear, bueno, Cinear Play, etc. Pero no me voy a meter en eso, pues ya lo sabemos y ya después nos vamos a amargar con la historia de Delmira. Creo que el otro día pensaba, yo mi primera peli la filmé en el 2008, El Polonio, tenía 21 años. Y me acuerdo, estoy en una asociación hace muchos años y cuando entré a la asociación estaba Birna, nomás que anda por ahí, ¿no? Y pensaba como qué loco, como no sé si de a poco, porque fue como medio de repente, sentí yo. Fuimos como
no es ganar la palabra, porque no hay nada que ganar, sino como ir ocupando espacio, ¿no? Como todas merecemos un espacio. Y es interesante. En general es interesante cómo fue, digamos, avanzando el cine argentino y la pluralidad de voces. Creo que con la mirada, no voy a decir femenina, sino de género, porque son cosas bien diferentes. Creo que sí se ha ido como profundizando en esa mirada, más allá de que hay más directoras y disidencias y demás, pero creo que se fue profundizando mucho esa mirada. Tanto es así que ahora creo que todo este ataque también al cine nacional tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pensando en la perspectiva de género no solo desde lo cinematográfico, sino también desde lo social, lo político y lo cultural. Así que bueno, ahora creo que estamos en un momento pendular, podríamos decir, oscilante, porque bueno, en esa estamos, pero bueno, también hay una fuerza muy grande que sí se creó con todas las diferencias también que podamos tener, que hace que sigamos profundizando. Y que está bueno que las historias de este tipo de historias las cuenten las mujeres. No porque no puedan hacerlo los hombres, pero es otra la mirada. Así que bueno, un poco eso. ¿No? Y pensando que esta es la primera proyección, ¿cómo sigue el recorrido de la peli? ¿Qué tenías pensado? No sé todavía bien, la verdad, porque también está todo un poquito como complicado. Sí bueno, yo ahora estoy viviendo en Córdoba, en las sierras de Córdoba, así que estamos pensando ya como proyectarla en Córdoba, bueno, en Córdoba capital también. Y después de que vaya recorriendo, creo que los circuitos alternativos o no como estos, son muy, muy necesarios. Así que bueno, la idea es apostar también a eso, al cara a cara, o a lo virtual por lo menos, pero bueno, como tener conversatorios y hablar un poco también del personaje y de la realización en general. Así que la idea es un poco esto, que vaya recorriendo el país por lo menos, y Uruguay también, que ahora se va para la Feria del Libro de allá. Sí. Bueno, y la próxima, o sea, porque dijiste trilogía, nosotros ya vimos Marosa, ahora Delmira, y la próxima... La próxima es de Olga Orozco. ¿Y para cuándo? Y ya está terminando. Ay, qué bien. Ya está, sí. Así que bueno, ya vamos a ver cuándo alguna arranca. de esas, en algún momento te volvemos a llamar, Ya nos vamos a encontrar todos de nuevo acá. Sí. Hablando de poesía y cine. Sí, hermoso. Bueno, ¿vamos a ver la peli? Bueno, ¿sí? gracias. Muchas gracias. A todos, Solo les digo por que venir. en Cinear Play están las películas de Diana, entonces lo que vamos a decir, nosotros hicimos una mención, pero me parece que al ser un lugar donde podemos también ver este cine y qué sé yo, nos corresponde también defenderlo, así que bueno, aprovechen, están las pelis de ella, que es hermosa además. Así que bueno, gracias por venir y nos vemos al final. Entré en éxtasis. Es que en mis sueños de amor, yo soy serpiente. Dos píldoras de insomnio y de hipnotismo son mis ojos. La punta del encanto es mi lengua. Soy un pomo de abismo. Tu amor, esclavo, es como un sol muy fuerte. Tus ojos son mis medianoches crueles, panales negros de malditas mieles que se desangran en la cervidad.